Muy buenos días, estudiantes de básica. Bienvenidos a la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre el mínimo con un múltiplo. Está relacionado con lo que hemos visto sobre la descomposición de números, con números primos. Cuando nosotros hablamos de un mínimo con un múltiplo, nosotros nos referimos al número de menor valor que es múltiplo de un número. Entonces, el número de menor valor que es múltiplo de varios números. Y vamos a poner un ejemplo de esto. Digamos que nosotros vamos a buscar múltiplos entre el 3 y el 4. Entonces, los múltiplos de 3 son 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, etcétera. Entonces los múltiplos de 3 van de 3 en 3. Y los múltiplos de 4, como su nombre lo indica, van de 4 en 4. Entonces sería 4, 8, 12, 16, 20, etcétera. Entonces, aquí tenemos los múltiplos de 3, que son los que están aquí arriba, y los múltiplos de 4, que son los que están abajo. Entonces, aquí nos piden a nosotros encontrar el mínimo con un múltiplo, es decir, un número que sea múltiplo del 3 y del 4. Entonces, vamos a ver. Hay que encontrar un número que se repita en el 3 y en el 4. En este caso vemos que el número que se repite es el número 12, ya que tenemos 12 en el 3 y 12 en el 4. Entonces, esos serían los múltiplos, sería el múltiplo de 3 y de 4 que coinciden. Si nosotros seguimos con, con los múltiplos de 3, después del 21 está el 24. Si nosotros seguimos con los múltiplos de 4, después del 20 igual está el 24. Y aquí tenemos otra vez otros números que se repiten tanto en 3 y en 4. Pero como el nombre lo indica, para nosotros encontrar el mínimo con un múltiplo es el número de menor valor. Entonces, el número de menor valor es el 12, ya que 24 es mayor a 12. Entonces aquí vemos que el mínimo con un múltiplo va a ser el número que se repita tanto en el, tanto en el número de arriba como en el número de abajo. En este caso, el 3 y el 4. Vemos que aquí se repitió el 12 y se repitió el 24. Entonces, tomamos siempre el valor menor. Eso como una introducción. Nosotros también podemos ver eso en diferentes casos. Digamos, el número en múltiplo entre 3, perdón, entre 4 y 30. Vamos a encontrar el mínimo con un múltiplo. Entonces vamos con los múltiplos de 4. Ya tenemos estos que dice 4, 8, 16, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 28, 32, 32. Y si seguimos nosotros hasta con los múltiplos de 4, vamos a llegar al 60. Si nosotros hacemos los múltiplos de 30, iríamos así. 30, 60, y vemos que aquí ya se repite. Ya tenemos
números que coinciden. Vemos que en el múltiplo de 4 tenemos el 60 y en el múltiplo de 30 tenemos el 60. Entonces, cuando nosotros nos referimos a un mínimo con un múltiplo, estamos buscando un número que sea tanto para el primer número como para el segundo, o para los números que nos pidan en cualquier caso. Entonces, siempre vamos a buscar un número que sea divisible o múltiplo de los números que nos están pidiendo y siempre vamos a tomar el menor. Entonces, una vez ya tenemos esto, vamos a ver un poco más de casos. Entonces, cuando nosotros vayamos a buscar el mínimo con un múltiplo, vamos a descomponerlos con números primos, que es lo que hemos estado viendo antes, que es los números primos es el 2, el 3, el 5, el 7 y así. Entonces, principalmente nosotros vamos a tomar estos números para nosotros realizar las descomposiciones, los números primos de aquí. La descomposición es lo que hemos visto antes, donde tomábamos unos números y los descomponíamos hasta que quede el 1, que eso significa que había terminado el ejercicio. Entonces, vamos a aquí encontrar el mínimo con un múltiplo de 4 y 3. Entonces, realizamos como que la T para descomponer. Y aquí vamos a empezar. Entonces, esto ya lo vimos antes. Nosotros vamos descomponiendo hasta que nos quede los números en 1. Entonces, el primer número primo para descomponer es el 2. Entonces, vemos si los números de aquí, alguno es divisible para 2. El 4 sí es divisible para 2, si es un múltiplo del 4. El 3 no. Entonces, solo vamos a descomponer el 4 hasta ahorita. Entonces, 4 para 2 a 2. El 3 se queda ahí y ahora seguimos. Vemos si otro número es múltiplo de 2, vemos que sí, de 2 y 2 es 1 y el 3 se sigue quedando ahí. Ahora muy bien, ahora de 3 vamos a sacar la tercera, ya que es el último número primo y nos queda así. Entonces, ahora vamos a ver el múltiplo de 4 y 3. Entonces, 2 por 2 y por 3, que nos queda 2 por 2, 4, 4 por 3 es 12, y aquí vemos que el múltiplo de 4 y 3 es 12. Y si nos regresamos un poco aquí, nosotros haciéndolo de manera manual, contando de múltiplo en múltiplo, vemos que aquí sí el mínimo con un múltiplo es 12 y 12. Entonces aquí hemos como que comprobado que ese es el mínimo. Entonces, ahora vamos a seguir realizando. Mismo como un múltiplo, las descomposiciones, pero en este caso le vamos a aumentar la dificultad, ya que no siempre nos van a pedir un mínimo con un múltiplo para solo dos números. Nos pueden poner 3, 4, etcétera. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para poder realizar esos ejercicios. Entonces en este caso vamos a tener los siguientes. Vamos a tener 75, 25 y 15. Y 15. Ok, entonces vamos a descomponer estos tres números. Tenemos que buscar el múltiplo de estos tres. El múltiplo significa que es divisible para el 75, para el 25, para el 15. Entonces ya, primero vamos con el primer número primo y vemos si alguno es divisible para 2. Entonces 75 para 2, no. 25 tampoco, 15 tampoco. Entonces no son divisibles para 2. Entonces pasamos al siguiente número primo, que es el 3. Y ahora 3. Vamos a sacar. De 75 para 3 es 25, ya que si nosotros multiplicamos 25 por 3 nos va a dar 75. Entonces aquí, 25. Ahora de 25 no hay la tercera de 25, ya que lo que más se acerca sería 3 por 8, pero es 24, entonces se quedaría 25. Ahora el 15 para 3, si nosotros multiplicamos 3 por 5 nos va a dar 15, entonces se queda en 5. Ahora veamos si hay algún número que es divisible para el 3.
vemos que 25 no y 5 tampoco. Entonces, como ya no es divisible para el 3, nos vamos con el siguiente número primo, que es el 5. Entonces ahora, 5 para 25 para 5, 5 por 5, 25 y nos queda 5. Hacemos lo mismo con el otro, 25 para 5 a 5 y aquí 5 para 5 a 1. Ya vemos que hemos descompuesto el número 15. Ahora vamos con vemos que tenemos otros 5 más, nos quedaría 1 y 1. Y ya, aquí ya hemos descompuesto el 75, el 25 y el 15. ¿Cuál sería el mínimo con un múltiplo de estos números? Tenemos que realizar la multiplicación de 3 por 5 y por 5. Y eso va a ser igual. El mínimo con un múltiplo va a ser 5 por 5, 25. Y 25 por 3, 75. Listo. Entonces ese sería el mínimo con un múltiplo. Y vamos a seguir con otros ejemplos. Vamos a ponerle acá la regla para tener 2. Aquí tenemos los siguientes números. Tenemos el 90, el 10 y el 45. Entonces, vamos a realizarlo. Perdón, aquí no es del 90, es del 98. Uy, se borró. 98, 10 y 45. Entonces, vamos a realizar. A descomponer. Primero, siempre comenzamos con el primer número primo, que es el 2. Y vemos cuáles son divisibles para el 2. Entonces, 98 sí es divisible para 2. Para que nosotros tengamos 98 hay que multiplicarle por 49. Entonces ese sería el divisible de 98. Para 2 la mitad para 10 la mitad de 2 es 5, pero para 45 no podemos realizar. Entonces vamos. Ahora tenemos que ver si es divisible para el 2. Vemos que 49, 5, 45 no son divisibles para 2. Entonces pasamos al siguiente número primo, que es el 3. Entonces, de 49 para 3 no existe. Entonces, le ponemos así, 49. Para 5 tampoco, pero para 45 sí, y es 15, ya que 15 por 3 es 45. Entonces vemos que el 15 sigue siendo divisible para el 3. Entonces vamos a realizar 49, 5, de 15, 15 para 3 a 5. Y ahora vemos que ya no hay ningún múltiplo de 5. Entonces vamos, de 3. Entonces vamos con el número 5. Aquí tenemos 49. 49 para 5 no existe. De 5 y 5, 1. Y de 5 y 5, 1. Entonces ya hemos descompuesto el número 5. Ahora, el 49 nos toca no fue múltiplo ni de 2, de 3, ni de 5. Entonces es múltiplo de 7. Entonces vamos a descomponer. 49 para 7 es a 7, ya que 7 por 7 es 49. Y ahora sí, la de 7, 7 y nos queda 1. Y ahora ya hemos descompuesto todos estos números, vamos a encontrar el mínimo con un múltiplo. ¿Que cómo se saca eso? Tenemos que multiplicar todos estos números de aquí para encontrar el resultado. Entonces, 2 por 3, por 3, por 5, por 7 y por 7. Entonces, vamos a ver qué nos sale de resultado. Entonces es 2 por 3, 6. Por 3, 18. Por 5, 90. Por 7, 630.
y por 7 mínimo con un múltiplo igual a 4.410. Entonces, ustedes dirán, no es un número muy alto. Sin embargo, este número de aquí, 4.410, le contiene al 98, al 10 y al 45. Es por eso que el número es extenso. Si vemos en casos aquí son más pequeños, pero es porque tienen mayor relación. Vemos que aquí solo, perdón, aquí solo tenemos tres, tres números para descomponer y aquí ya tenemos 6. Y eso sería en cuanto al mínimo con un múltiplo. Vemos que nosotros siempre vamos a buscar números que sean tanto divisibles para el 3 como para el 4 y el 30, etcétera. Dependiendo del caso de los números que nos den, nosotros vamos a descomponer para así encontrar el mínimo con un múltiplo, que siempre lo vamos a realizar de la siguiente manera, solo con números primos, como ven, 2, 3, 5 y 7. Esos son los que vamos a usar. Y de aquí nosotros realizamos la tabla de descomposición, vamos sacando los múltiplos para al final tener el resultado, multiplicamos y encontramos el mínimo con un múltiplo. Y eso sería todo por el día de hoy. Espero que se haya entendido y nos vemos la próxima semana.